retomar eso. Una vez más, quisiera retomar esa conjugación para practicar aquí en clase. ¿Vale? Vamos a ver acá. Tengo esta lista de verbos. Vamos a leerlos. Vamos a intentar ver el significado. Hay capaz algunos nuevos que no estaban en la lista que vimos ayer. Y vamos a ver viendo la conjugación justamente entre todos. ¿Vale? Hai. Ichiban. Ichiban no doshi. Kono doshi no yomikata wa nani? ¿Cómo leemos este verbo? Matsu. はい、これはmatsuですね。意味は何? ¿Qué significa? Vayan a ver sus apuntes de los verbos de ayer, porque ese sí estaba ayer, creo. Ay, ¿alguien recuerda? ¿O alguien anotó? Creo que no estaba, ¿o sí? No, no lo ¿No tengo. estaba? Ah, pero estaba cuando vimos la parte de los ejercicios de... cuando vimos los patrones de conjugación, no sé si lo notaron. Creo que se los dije como ejemplo, pero no estaba como tal por escrito, Es cargar, ¿no? Ese es ¿no? Motsu. Ese es otro parecido. Matsu significa esperar. Esperar. ¿Es un verbo en ru o verbo en u, según ustedes? ¿Cuál de las dos categorías? En U. Pero bueno, En u. Ok. ¿Cómo va a ser su conjugación presente afirmativa? machimas. Ajá. ¿Machimas? Mashimasen. Ay, so desu ne. Muy bien, porque si vemos, por ejemplo, la columna de ta, no tenemos ta, chi, su, te, to. No tenemos las cinco sílabas allí. Como vemos que el verbo es matsu, ¿no? La sílaba que tenemos es te, seu en romaji, entonces está dentro de toda la columna de ta. ¿Qué sucede? La regla de los verbos en u, ¿cuál es? A ver, ¿quién recuerda? Se retira la U y se le cambia por imas o imasen. Perfecto. Entonces tenemos esa regla. El verbo es matsu. Si le quitamos la u, ¿qué nos queda? Mats. Atención allí, que sucede algo curioso. Y para esto voy a pasar a la diapositiva. Mats, si le quitamos, ¿no? Matsu, si le quitamos la U, nos queda mats. ¿Qué pasa? Que al añadirle las desinencias, como pueden observar en pantalla, nos quedaría matsimas, justamente. Pero el sonido como tal, sí, no existe en japonés. Sabemos que dentro de la misma columna de hiragana tenemos ta, chi, su, te, to. Entonces, vamos a tener que elegir esa sílaba, la segunda sílaba, chi, porque es la que está dentro de la columna, para poder realizar el sonido más cercano al sonido sí. ¿Ok? ¿Sí me dejo entender cómo funciona en este caso? Ajá, entonces. Ay. Es lo que tenemos aquí, ¿no? En lo que está escrito acá en Romaji, ¿no? Como tal, es esta chi la que habría que elegir. Es por eso que forma parte de la conjugación en este aspecto. Ahí decimos machimas, machimasen. ¿Y desu ka? Ay, ¿Sí? Eso es lo que entonces, sucede con los verbos en su. Sí, te escucho. sí, bueno, era esa la pregunta. Todos los que sean con su se cambiará por chi. Sí, todos los verbos que sean con su, que terminen con tsu, en Romaji o con las sílabas su del hiragana, van a cambiarse por chi. Arigato. Yep. Bien, entonces ahí teníamos la explicación de matsu. Hai. Sugino dashi, siguiente verbo, ¿cómo lo leemos? Iku. Iku desu. Hai. Significado. Es como ir. Hai. Bien. Verbo ru o verbo en u.
En U. En U. ¿Cómo va a ser la conjugación? Y ah, Ikimasen. ikimasu. そうですね。行きます、行きません。はい、行きます、行きません。Muy bien. はい。Vamos a ver el tercer verbo. ¿Cómo lo leemos? Nomu. はい。意味は ¿Qué significa? Bebida. Bueno, como bebé. そうですね。Estos son verbos, ¿no? Entonces son acciones, ¿no? Bebida es nomimono y es un sustantivo. はい。Nomu, beber. ¿Cómo vamos a conjugarlo? Nomimas y Ujú. nomimasen. そうです。はい。飲みません。Entonces, ¿forma parte de qué categoría? De la U. En U. De los Verbo verbos seno. verbo seno, perfecto. Bien. Sugi no doshi. Kore wa tomar, agarrar algo, significa este verbo. ¿Cómo lo leemos? Toru. Toru. Toru es uno de estos verbos que funciona como el verbo kaeru. ¿Cuál es la característica? De U. Ajá, exacto, ¿no? Se funciona, o sea, se conjuga, sigue el patrón de conjugación como los verbos seno, a pesar de que vemos hay un hiragana ru. Entonces no habría que dejarse confundir porque aparece un ru allí, ¿no? Este es un verbo en u, toru, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a conjugarlo? Toru ma. No. To. Torimas. Torimas. Torimasen. Entonces, torimas, torimasen, hay, porque es un verbo en u, entonces le quitamos la última u de toru y nos quedaría tor. A eso le añadimos las terminaciones, no torimas, torimasen. Hay. Tsugi no doshi, siguiente verbo, ¿cómo lo leemos? Taberu. Hay. Taberu desu ne. Taberu no imi wa nan desu ka? Comer. Comer Comer. desu. Hay. ¿Cómo lo conjugamos? Tabemas. Tabemasen. Entonces, ¿qué categoría es? Du. Uru Del desu. verbo Hay. Muy bien. Tsugi no doshi, kau. Kau significa comprar, es nuevo. Kau. Vamos a conjugarlo. ¿Cómo sería? Sería kaimas Ok. y kaimasen. So desu ne. Kaimas, kaimasen. Hay. Bien. Tsugi no doshi. Siguiente verbo. ¿Cómo lo vamos a leer? Utau. Utau. Y otau, no sé si ya alguno sabe qué significa, pero igual de todas formas se los digo. Cantar, cantar. Bien. ¿Cómo quedaría su conjugación? Utaimas. Sí. Y luego, Utaimasen. ok. Utau, utaimas, utaimasen. ¿No? Es un verbo claramente en u, que no hay otra forma, no hay sílaba ru. En este caso siempre es un verbo en u. Bien. Tsugi no doshi, siguiente verbo. それで勉強する。はい、勉強するですね。この勉強するの意味は何？ Como ir a estudiar. うー O ん como estudiar o... estudiar. ok. Porque ir a estudiar es toda una otra estructura. Sería como benkyo shi ni iku, que sería una combinación del verbo benkyo suru y el verbo iku, que es ir como tal, ¿no? Entonces sería como formar otra estructura. Este benkyo suru es nada más estudiar, ¿vale? Ay, bien. Arigato. Y vamos a ver cómo se conjuga benkyo suru. Sería... Benkyo shimasu. Benkyo shimasen. Sumasen. そうです。勉強します、勉強しません。
はい、いいですね. ¿Es un verbo de qué tipo? Irregular. Irregular, ¿por Sí, qué? irregular. Suru. Por suru, exacto. Eso es. Ahí. Vamos a ver el siguiente verbo. Tsugi no doshi. ¿Cómo lo leemos? Si mal no recuerdo, era escribir. Ok. Ajá. ¿Cómo lo leemos? Kakimas. Kakimasen. Kak. Es la conjugación, pero está bien. La lectura kaku del verbo, lo que está ahí en pantalla. Kaku, ¿no? Y su conjugación kakimas, kakimasen. Eso desne. Hai. Escribir es el significado. Bien. Siguiente verbo, ¿cómo lo vamos a leer? Warau. Warao. Antes de que se me pase, kaku es verbo en ru o verbo en u. Verbo en U. En U. Ok, verbo en u, perfecto. El siguiente verbo, warao. Warao significa reír. Ok, reír. Y vamos a ver cómo se conjuga. Onegaishimasu. Waraimas. Ok. Waraimasen. Hai. Waraimas, waraimasen. Hai. Entonces, ¿qué categoría es? U. Verbo en u, exacto. Hai. Siguiente verbo, ¿cómo lo vamos a leer? Yu. Iu. Hai. Iu des. Hai. Kono iu no imi wa decir. Decir. Vamos a conjugarlo. Y más. Más. Masen. Imasen. Se tiene que escuchar un poquito más la I, ¿no? Porque como tal Y tenemos más. dos I, ¿no? I más, I más en. Y más. Imasen. Hai. Hai. Bien. Vamos a ver el último verbo. Hai. ¿Cómo lo leemos? Ohomo. Omou. Hai. Como. Omou significa pensar. Pensar. Hai. Y la conjugación. Omoimas. Omoimasen. ¿Sabes? Omoimas, omoimasen. Omoimas, omoimasen. Hai. ¿Y desu ka? ¿Alguna duda, chicos? Yeah. Dejar claro en, mi pregunta, cuando son su se cambia a chi y cuando son su se cambia a shi. Atención. Cuando son su, dependiendo. O sea, porque si lo dices así, es como si abarcara todo, todo su. Pero no, porque ves, en el Benkyo Suru se cambia a shi porque es la conjugación de suru, que es un verbo irregular a su vez. ¿Ok? Pero, por ejemplo, el verbo hanasu, ¿cómo lo conjugas? ¿Como un verbo en ru, un verbo en u? En U. Ok, en u, perfecto. ¿Qué sucede aquí? Que ambos, por ejemplo, Benkyo Suru va a ser Benkyo Shimasu y Hanasu, que si no me equivoco lo vimos ayer, Hanasu va a ser Hanashimasu. Y tú dirás, pues es lo mismo, ¿no? Profesor, dígame que sí y ya. Yo te podría simplificar y decir, pues sí, pero en realidad hay que prestarle atención porque ese shimas de Benkyo Suru es la conjugación irregular del verbo irregular suru, mientras que el otro shimas de hanasu, de hanashimas, es la conjugación estándar y que sigue la regla de los verbos en u, ¿no? Porque sucede lo mismo que sucede a matsu. O sea, le quitamos la u a matsu, nos queda ts, le añadimos i más y no tenemos en el silabario hiragana una sílaba tsi. Entonces hay que buscar la que le corresponde, que en este caso sería chi. Lo mismo sucede con hanasu. A hanasu le quitamos la u, nos queda hanas, le añadimos i más, hanasimas no existe, no hay sílaba si en japonés, hay sílaba shi, y es esa la que utilizamos. Entonces, con hanasu, con los verbos que terminan en su, sí hay, ¿no? Sí sigue la regla, mientras que si vemos los verbos que igual se conjugan con shi más, pero que terminan en suru en su forma del diccionario, allí está siguiendo la conjugación irregular del verbo. No sé si me dejo entender. Ay, sí, tenía ¿Sí? esa pequeña duda.
Es que o sea, podrán sonar iguales, pero digamos el origen de cada uno es distinto, o sea, como que son conjugaciones diversas, a pesar de que el resultado sea el mismo. ¿Vale? はい、ありがとう。 Ay, Muy bien. Ok, ¿hay alguna otra duda? Yeah. y Yo sí, sensei. En el último verbo lo leímos omou. Ahí no aplica la regla que habíamos visto del ou. No se dice omo. Muy buena pregunta, gracias. Sí, se me estaba pasando, de hecho. No, en este caso no aplica la regla, no es homo, sino homou. Aquí sí se lee la U. Lo mismo con utau, ¿no? O cau. Todo, en este caso, con los verbos sí va a ser necesario leer la U, Literal. si sobre todo está al final, no si forma parte del verbo. Ok, Ujú. arigato. Pero, por ejemplo, en IE, pero sí en estudiar, ¿no? ¿Cómo leemos estudiar? Aquí. Benkyou suru. Benkyo suru, ¿no? Ahí sí hacemos la O larga, ¿no? Porque como tal, esa O larga, benkyo, está parte de la palabra, pero no termina con eso. Entonces, no recae en esa U algún significado o alguna información necesaria para la conjugación. Mientras que en homou, sí. Porque si yo no digo homou y digo homo, no se entiende. No se entiende. No sabemos que si es un verbo o otra cosa. En homou queda claro que es un verbo en U y se entiende que es el verbo pensar. ¿Sí? Hi. ¿Hay alguna otra duda? y ¿No? Ok. Vamos a ver entonces, esto ya lo habíamos visto. Ok. Me gustaría mostrarles hoy una parte de la partícula ni, una pequeña explicación de la partícula ni. No sé si ya habíamos visto esta diapositiva. No, aún no la Mm, hemos visto. Me pareció que no. Ok. Ahí. Vamos a ver esta partícula el día de hoy. Esta partícula se va a unir junto a las varias partículas que hemos aprendido desde el inicio del curso. Por ejemplo, la partícula wa, luego habíamos visto la partícula no, luego habíamos visto la partícula interrogativa. ¿Cuál era la partícula interrogativa? K, K, muy bien. ¿Qué otra partícula habíamos encontrado hace poco? Mo, Mo, ajá. ¿Cuál más? Mito, To, Ga. ga. Exacto, ¿no? ¿Cuál era el uso que le habíamos dado a ga por ahora? ¿Para qué los usábamos? La usábamos. Bien. Para arimas, para decir ay. Ujú. Para acompañar a los verbos, ¿no? De existencia, como el verbo aru o el verbo iru. Entonces decíamos garu, gairu, ¿no? Decíamos, por ejemplo, ¿no? Noto garu, noto garu, noto garimas, ¿no? Hay un cuaderno, noto garu. ¿Mm? O para indicar la existencia de una persona, hito, hito gairu, hito gaimas. Cambiábamos el verbo, utilizábamos iru, ¿vale? Entonces, en estos dos verbos utilizábamos la partícula ga, justamente para indicar, para marcar. Hoy vamos a ver también, habíamos visto, como dijo su compañera, la partícula o. Hoy vamos a ver la partícula ni, que son de estas partículas que más específico acompañan a los verbos, en este caso. Por ejemplo, la partícula ni tiene varios usos. No solo tiene un uso como el resto de partículas, hemos visto. En este caso, la partícula ni acompaña a verbos, en especial, escriban allí por favor, anoten, verbos de desplazamiento. La partícula ni marca o va en frases donde hay verbos de desplazamiento. Ahora vamos a ver bien en qué posición. Bien. ¿Quién me ayuda a leer la primera frase? Onegai shimasu.
Irving, adelante. Toshokan ni ikimasu. Toshokan ni ikimasu. Toshokan significa librería. Toshokan. Ikimasu, ¿qué verbo es? Ir. Ir. Ok. Si pueden ver, Toshokan es una palabra, un sustantivo, y luego tenemos la partícula ni después de Toshokan. Y ya luego tenemos el verbo iku, ¿no? Al final de frase. ¿Qué sucede aquí? La partícula ni acompaña a Toshokan, o sea, la escribimos después de Toshokan, cuando en la frase hay un verbo de desplazamiento. ¿Cuál es ese verbo de desplazamiento? Iku. El verbo ir, ¿no? Involucra una acción, un desplazarse de un lugar a otro. Entonces, vamos a usar la partícula ni para marcar el lugar de destino del desplazamiento. Toshokan ni ikimasu. Voy a la librería. ¿Vale? Anoten por favor esto. ¿Sí? ¿Quién me ayuda a leer la segunda frase? Isabela-san. 家に帰ります。はい、ありがとう。家に帰ります。家に帰ります。Aquí tenemos otro verbo de desplazamiento. Este verbo, ¿cuál es? 帰ります。 Regresar. Ajá, regresar, ¿no? ¿Cuál es su forma del diccionario del verbo? Kaeru. Kaeru desu. Hai. ¿Y qué cosa es? No. Casa. Casa. Hai. Ah, Y casa. es casa. Hai. Ahora, ie ni kaerimasu significa regreso a casa, ¿no? El lugar de destino del desplazamiento, que en este caso es kaeru, que es regresar, es ie. Por ende, lo vamos a marcar con la partícula ni. Ie ni kaerimasu. Ie ni kaerimasu. Regreso a casa. Hai. Vamos a ver la tercera frase. ¿Cómo la leemos? メキシコに来ます。そうですね。メキシコに行きます。メキシコに行きます。このメキシコです。はい。来ます。¿Qué verbo es? Venir. ¿Cuál es su forma del diccionario? Es un verbo irregular. Habíamos visto dos verbos irregulares. Hai. Kuru desu ne. Kore wa kuru. Sore de, Mekishiko ni ikimasu no imi wa nani? Toda la frase, ¿qué significa? Vengo, soy de México. Vengo a México. O vengo de México también. En algunos contextos, ¿no? Mekishiko ni ikimasu. Ahí. Tenemos el verbo kuru, que es venir. Igualmente, kuru es un verbo de desplazamiento, ¿no? Porque involucra una acción, un desplazarse. Mekishiko, el lugar, en este caso del cual uno se desplaza. Entonces, Mekishiko ni ikimasu, lo marcamos con ni el país, justamente porque es desde dónde, ¿no? Desde dónde venimos, en este caso. ¿Se me dejó entender? Ahí. Entonces, por favor, anoten allí en sus apuntes. Los tres verbos de desplazamiento por excelencia que vamos a ir viendo durante el curso es ichiban, iku, que significa ir, niban, kuru, que significa venir, sanban, kaeru, que es regresar. Ahí. Iku y kaeru son verbos en u, mientras que kuru es un verbo irregular. Kaite kudasai. Kaite kudasai.
Ahí, avísenme cuando hayan escrito todo. Onegaishimasu. 終わりました。Hey, arigato. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo quiero decir voy a la escuela? ¿Cómo decíamos escuela en japonés? Gakko. Casi, casi. Por ahí va. Muy chido. Escuela en general. Ujú. Gakko. Mm, Un poquito más larga la última O. Gakko. Gakko. Ay. ¿Y desu ka? はい。 ¿Cómo digo yo entonces? Voy a la universidad. Daigaku ni ikimasu. Daigaku ni ikimasu, exacto. Voy a la universidad. Y voy a la escuela, ¿no? Para usar la palabra. 学校に行きます。 Hai, gakko ni ikimasu, so desu. Hai, muy bien. Entonces aquí tenemos, ¿no?, que con los verbos de desplazamiento, esto anótenlo por favor también, con los verbos de desplazamiento, la partícula a utilizar, la partícula que va a acompañar el lugar de destino, es la partícula ni, ¿vale? ¿Sí está? Perfecto. Bien, entonces ahí tenemos el primer uso de esta partícula. ¿Ok? La palabra partícula, creo que ya se los había comentado, se dice yoshi en japonés. Yoshi. Entonces, cada vez que veamos esta palabra yoshi, sepan que estamos hablando de las partículas. ¿Vale? ¿Y desu ka? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? いいえ。 いえ。 Ok, ese era el primer uso de la partícula ni. Tiene otros dos usos que vamos a ir viendo. Por ejemplo, vamos a intentar leer la frase número 4. ¿Quién se anima con la lectura? Minasan ganbatte. Hai, onegaishimasu. 土曜日に日本語のクラスがありません。 Doyobi ni nihongo no kurasu ga arimasen. これは、ちょっと待って。Un momento. Aquí hay un pequeño error, nada más, hay que corregirlo. Oh, ちょっと待ってね。La partícula a utilizar sería wa en este caso. Bien. Hai. ¿Sí se ve mi pantalla? はいはい。 Perfecto, arigato. Entonces tenemos doyobi ni nihongo no kurasu wa arimasen. Sería wa, ¿no? Porque está en negativo. Hai. Doyobi ni nihongo no kurasu wa arimasen. ¿Qué quiere decir aquí esta frase? ¿Qué querrá decir? ¿El sábado no habrá clases de japonés? Exacto, muy bien. Doyobi ni nihongo no kurasu wa arimasen. Kono doyobi no imi wa sábado desu. Hai. Nihongo no kurasu, clase de japonés. Arimasen, la forma negativa del verbo aru que ya habíamos visto. Ahora, veamos que doyobi es un día de la semana. Y lo podemos observar en pantalla que está acompañado de la partícula ni. Y aquí viene el segundo uso de esta partícula. No solamente va a acompañar a lugares de destino cuando en la frase hay un verbo de desplazamiento, sino que también va a acompañar a específicos momentos temporales.
como los días de la semana. No todos los días de la semana en ciertas frases van a estar acompañados de la partícula ni. Por ejemplo, aquí, doyobi ni. Doyobi ni. Ahí. Si entiendo una pregunta, después de poner entonces un lugar o un día, siempre sería ni. Entonces, ahí. Por ahora sí. Y digo por ahora, porque luego vamos a ver que hay muchas excepciones y muchos casos en los que se puede omitir completamente. Ahí. Bien, entonces aquí tenemos este ejemplo, el número 4. Pero vamos a intentar leer el ejemplo número 5. La frase número 5. ¿Quién me ayuda? Watashi, Ay, onegaishimasu. niji ni hirugo wa wo tabemasu. ちょっと待って。これ、女子じゃないですね。これは、sería niji ni hirugoan wo tabemasu. 昼ご飯。はい。はい、昼ご飯です。No, la H en japonés es una H aspirada. Así que no llega a ser J, o sea, no es hirugohan, sino hirugohan, han, ¿no? Como sacando el aire de cierta forma. Y una precisación nada más, Isabela, la partícula aquí no es wo, sino solamente o. ¿Ahí? En Romaji se suele escribir WO, pero recuerda que es la pronunciación siempre o. ¿Ahí? Niji ni hiru gohan o tabemasu. Niji ni hiru gohan o tabemasu. Kono hiru gohan no imi, ¿nan desu ka? ¿Qué significa? Hirugo es un nombre, ¿no? ちょっと待って。昼ご飯 es la palabra completa. Ok. はいはい。この昼ご飯の意味は desayuno です。はい。la primera comida del día. Hiru gohan. Hay. Ok. En el concepto japonés, atención, ¿no? Porque sé que en México se suele comentar y decir comida ya a la comida principal del día, ¿no? La segunda, ¿no? Pero el desayuno, lo que usualmente está en la mañana. Chicos, hagamos una pequeña pausa porque se cierra la reunión. Los espero en el mismo enlace. Onegaishimasu. Ok. Bien, decíamos, ¿no? La frase 5 dice, Niji ni hiru gohan o tabemasu. Hiru gohan es desayuno. Tabemasu, ¿qué verbo es? Comer. Comer, bien. Su forma del diccionario. Taberu. Taberu desu. Ahora, aquí al inicio tenemos niji. ¿Qué cosa es este niji? Las dos. 2 de la tarde. Las 2 de la tarde o las 2 de la mañana, también dependiendo, ¿no? Niji en general. No, la hora 2. Ok. Niji. Vemos que acompaña la partícula ni. ¿No? Niji ni, decimos. Niji ni hiru gohan o tabemasu. Este es el tercer uso de la partícula ni. Además de acompañar a los destinos en frases con verbos de desplazamiento. Además de acompañar momentos temporales específicos como los días de la semana. También va a acompañar las horas. Cuando queremos decir, en una hora sucede tal cosa, o en tal hora hago esto. Allí vamos a marcar esa hora con la partícula ni, como en el caso de la frase número 5. Niji ni hiru gohan o tabemasu. A las 2. Perdón, hiru gohan, sumimasen. Hiru gohan no imi wa, si es almuerzo, si es comida. Me había confundido con asa gohan. Asa gohan es desayuno. Hiru gohan, almuerzo, comida. ¿Y desu ka? Sumimasen. Se me ha pasado. はい、大丈夫です、大丈夫。arigato. Niji ni hiru gohan o tabemasu.
Vamos a intentar leer la frase número 6, chicos. Adelante. A ver, aprovecho para escribirles en el chat todas estas partes de la... Solamente, Diego, un momento y lees, por favor. Hasta Gohan, entonces, vamos a ponerla aquí como desayuno. Ahí. Luego, Hiru Gohan, que es esta palabra. Hiru Gohan es almuerzo o comida. Ahí. Y luego tenemos Ban Gohan, que es cena. Ahí. ¿Y desu ka? Anoten eso, por favor, para que no vayan a tener inconvenientes. Es parte del léxico. ¿Okay? Asa gohan, desayuno. Hiru gohan, almuerzo, comida. Ban gohan, cena. ¿Okay? Ahora sí, Diego, la número 6, negashimasu. はい。11時に日本語のクラスがあります。11時に日本語のクラスがあります。11時に日本語のクラスがあります。¿Qué significa? ¿Habrá una clase de japonés a las 9? ちょっと待って。11時。A las 10. Una disculpa. 11。A las 11 horas. A las 11. そうですね。はい、11時。11時に日本語のクラスがあります。Hay una clase de japonés a las 11, o habrá, ¿no? Dependiendo del contexto, puede ser tanto presente como futuro, ¿no? Como hemos visto en el contexto general de los verbos. Bien, aquí una vez más tenemos la hora, ¿no? 11時に日本語のクラスがあります。はい。Y en la frase número 7, ¿cómo la leemos? ¿Puedo leerla? Sí, claro. Sería eki ni ikimasu. Eki ni ikimasu. はい、駅に行きます。この駅の意味はestación de buses, de tren, de helicóptero, no sé. これは駅です。はい、駅。¿Y qué quiere decir la frase? Iré a la estación de tren. Iré o voy a la estación. はい。そうですね。¿No? Tenemos aquí, entonces, ¿cuál uso de la partícula ni? El que acompaña el lugar de destino con los verbos de desplazamiento. はい。そうです。Así es. Entonces, recordemos, por favor, estos tres usos iniciales de la partícula ni. Hay muchos más que vamos a ir viendo en el transcurso del curso y posteriormente para quien continúe después de los 8 meses en N4, el siguiente nivel, allí también se ven más. Eki ni ikimasu, ¿no? Entonces usamos la partícula ni aquí acompañando el lugar de destino, también porque en la frase hay un verbo de desplazamiento. Hai. ¿Y desu ka? Kokomade. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Podría repetir, por favor, el segundo y tercer uso? Es que se me fue un momento el internet. Sí. El segundo uso es para marcar espacios temporales específicos, por así decirlo, como los días de la semana, ¿no? Como en la frase 4, que tenemos doyobi ni, doyobi, que es sábado, doyobi ni nihongo no kurasu wa arimasen. No, es sábado, no hay clase de japonés. No, pero marcamos el día doyobi con la partícula ni. Y el tercer uso es para marcar las horas. Por ejemplo, como en la frase 5, niji ni hiru gohan o tabemasu. Niji ni hiru gohan o tabemasu. A las 2, niji, las 2, marcamos con la partícula ni porque es una hora. Como a las 2, almuerzo. ¿Y desu ka? Ay, wakarimasu, arigato. ¿Alguna otra duda?
Yeah. Entonces, Yo una, una Ah. disculpa ahorita por equivocarme en el horario. No te preocupes, no pasa nada. Sensei, Sí. ¿en qué momento, a partir de qué mes o en qué momento podemos tomar el taller de lectoescritura? Parece que se ofrece en japonés. ¿Se está ofreciendo ahora? ¿Te han dicho? Ah, no, nada más he visto que lo ofrece la academia, o es con usted. No, claro, Pero no sí. me lo ofreció. Es con la academia, pero tengo entendido que ahorita no se está abriendo, o sea, se va a abrir todavía para noviembre. Pero, como qué nivel necesitamos o cuánto tiempo Mm, necesitamos para ok. poder tomarlo. Yo creo que para noviembre, si por ejemplo se debería abrir el 8 de noviembre, se inicia ese día, el 8 de noviembre, yo creo que para esa fecha ya están aptos para empezar con el taller. Porque más o menos necesitaríamos un N5 más o menos por el segundo o tercer mes. Y ya ustedes ya están, digamos, allí. ¿No? Porque sí hay cosas muy avanzadas en el taller. Entonces, sí se empieza como, por ejemplo, sobre todo por las lecturas, ¿no? En las lecturas que hay en el taller se les pide mucha comprensión en eso, ¿no? Entonces, o sea, luego hay estructuras gramaticales que ustedes no han visto, entonces hay problema. Pero si ya las han visto en clase, por ejemplo, ahora que pase un mes, probablemente pues vamos a llegar allí. Entonces no creo que tendría ningún problema. Yo Ok, les aconsejaría en todo caso que si no es ahora en noviembre la inscripción, vean si se abre en diciembre. A ver, como tal no tengo una fecha en diciembre. Voy a proponer yo un horario en noviembre. No sé si me lo vayan a aceptar, porque esto siempre está a criterio del instituto. Yo como coordinador del idioma propongo horarios, ellos los evalúan y si les parece bien lo aceptan y lo promocionan, o sea, lo venden a las personas, no a los estudiantes, para que se inscriban. Si no es así, ellos proponen otro, ¿no? Otro horario y me avisan, ¿no? Si está bien o no, si hay profesores, por ejemplo, para ese horario. Entonces, es una propuesta, como tal, estoy proponiendo para el 8 de noviembre que se aperture un taller de lectoescritura de 6 a 7 p.m. Y en este caso sí lo voy a dar yo, porque hasta el momento se han abierto 2 talleres de lectoescritura. El primero ya se graduó, dura 3 meses, no sé si sabían esto. Dura 3 meses. El primer grupo ya se graduó, empezó en julio, y el segundo grupo se está por graduar ahora a fin de mes. Entonces, han sido bastante exitosos ambos talleres, sobre todo por la dinámica del taller, la parte de los kanji, la parte de comprensión de lectura, la parte de la participación en clase. Allí sí no hay forma de no participar, todos tienen que estar leyendo constantemente frases complejas que incluyen kanji que hemos visto en la unidad. Y pues han tenido muy buenos resultados todos los que, al menos los estudiantes que se han graduado con mi grupo al inicio, porque todavía hay otro grupo, se está por graduar recién. Sí les aconsejaría que si no es en noviembre, vean si en diciembre se abre, capaz ahí están más avanzados aún y pueden entender mejor y no están tan presionados, ¿no? Porque se avanza bastante rápido en el taller, ¿no? Se avanza muy, muy rápido, son 3 días a la semana y es un formato hecho muy intenso. O sea, no hay forma de, tienes que realmente dedicarle mucho tiempo de práctica, además de la clase de 1 hora, ¿no? Entonces, capaz para que no se sientan tan agobiados y si les interesa en serio, vean si se abre en diciembre. Y si tampoco se abre en diciembre, ¿sí? Porque a veces puede que no se abran en grupos, en enero. En enero, pues ahí sí yo creo que se podría retomar, ¿vale? Sensei, yo tengo una Gracias. pregunta, no Sí. tiene mucho que ver con eso, pero em, ¿cree que sea mala idea si combino el japonés y empiezo a estudiar otro idioma ¿Qué o no? idioma? Es que quiero francés, pero no sé si esperarme a estar más avanzada en japonés. No, yo te diría enseguida, inscríbete. No, porque en este caso, ¿sabes qué pasa? Te lo digo porque literal y elegí yo lo mismo en mis épocas universitarias. O sea, yo estudié japonés y francés al mismo tiempo, intensivos ambos. Entonces, a mí me fue bastante bien porque es un poco como relajarte de un idioma. Bueno, o sea, una cosa era si me decías que querías estudiar, por ejemplo, chino, chino junto con japonés, y Ujú. ahí te hubiese dicho capaz y espera estar un poquito más avanzado en japonés, porque capaz el chino ahí te llega
a revolver todo en la cabeza, ¿no? Porque primero que todo, pues los caracteres y un poco los tonos y la gramática, que no es tan compleja, pero que igual te puede quitar mucho tiempo. Pero ya que es francés, no, porque lo podrías ver como un cambio, no un relajo de un idioma. O sea, japonés es una familia de idiomas, una familia lingüística distinta al 1000% de francés. El francés es más de parte de la familia de los idiomas romance, como el nuestro, ¿no? Como el español, el portugués, el italiano, ¿no? Entonces, cambias básicamente, no haces un switch de un idioma a otro y no creo que sea pesado. A ver, claramente depende de cada uno y la percepción de cada uno, pero personalmente, y también hablándote en términos lingüísticos, ya que, digamos, tengo una carrera en esa parte, pero sí te diría, ¿no? Que es una buena elección, por lo general. Claramente no te pases, no vayas como a intentar estudiar mucho los dos, porque como tal, pues no creo que te des abasto si, por ejemplo, le dedicas 3 horas a japonés y luego 3 horas a francés, sino intenta como balancear, capaz un día francés, un día japonés, siguiendo las clases, ¿no? No sé si lo quieres estudiar en Marquesa. ¿Lo quieres estudiar en Marquesa o en otro instituto, el francés? No te oigo. No la oigo. ¿Ustedes la escuchan, chicos? ¿A su compañera? No. No, pensé que era solo yo. Mm, Capaz tuvo un problema. Mm, Bueno, si se conecta, entonces continúo mi discurso, ¿no? Pero por lo general para todos, ¿no? Si quieren, por ejemplo, estudiar otros idiomas que son distintos al japonés, por ejemplo, en Marquesa se ofrece italiano, que también formo parte de la Academia de Italiano, y también soy asesor allí. No es tedioso, o sea, no es pesado desde el punto de vista que cambian, ¿no? Un poco ¿cómo decir, no? Hacen un switch de un idioma completamente distinto a otro, completamente diferente, ¿no? Puede ser pesado desde el punto de vista de dedicación de horas, ¿no? Porque una cosa es estudiar un idioma y otra, pues, estudiar más de uno a la vez. Pero como le decía su compañera, pues, hay que balancear, ¿no? Hay que intentar balancear, ¿no? Estudiar idiomas es muy interesante, pero al mismo tiempo es muy agotador después de un poco, ¿no? Porque al inicio todo el mundo inicia, a ustedes creo que les ha pasado, ¿no? A varios de ustedes, es más, a algunos de sus colegas no los ven conectados porque claramente, pues, ya luego han desertado en el camino, ¿no? Porque todos iniciamos con la ilusión de aprender un nuevo idioma, muy bonito al inicio, pero una vez que se pone difícil, ahí nos damos cuenta si realmente queremos continuar o no, ¿no? Entonces, si están aquí, por eso yo les digo, al llegar a estos puntos del idioma, por ejemplo, en japonés, la parte de verbos, adjetivos que está por llegar y otras conjugaciones, allí empieza uno a darse cuenta, ¿no? Si pues realmente quiere continuar con todo, ¿sí? Seguir estudiando, avanzando, o si simplemente estaba por la ilusión de, ¿no? Porque el japonés es complejo, ¿no? No les voy a mentir, ni tampoco les voy a poner ahí las cosas en color de rosa. Es un idioma complejo, como tal necesita mucha práctica, tanto por escrito, en la conversación, en la lectura, mucha dedicación. ¿Mm? Es por eso que pues, basta ver solamente que el nivel básico dura 8 meses en Marquesa. Por lo general dura mucho sí, en todas las academias, porque es un nivel muy amplio. Y ni hablar de los siguientes niveles, es mucho más tiempo igual, ¿no? Entonces, no es lo mismo estudiar, por ejemplo, un idioma asiático o un idioma romance, que vendría siendo, por ejemplo, el francés o el italiano. Nos suele ser más fácil desde el hecho de que ya usan nuestro alfabeto, el mismo alfabeto del español. Pero anímense siempre a estudiar idiomas, les abre muchas fronteras, no solamente fronteras físicas de países, sino también fronteras mentales. A veces el estudiar un idioma les ayuda a ver desde otros puntos de vista la realidad misma, sin ir muy lejos en japonés, por ejemplo, ¿no? Toda la parte de la jerarquía, del respeto, de la sensación de comunidad, ¿no? Que se refleja tal cual en el idioma mismo, ¿no? Entonces, espero que esto lo escuche su compañera ahora que vea la grabación. Y no sé si alguien quiere añadir algo
¿O alguna pregunta antes de terminar? Yo sí, otra de lo mismo, Sensei. Sí. ¿Usted va a dar alguno de los nuevos grupos de italiano? Los que inician ya en octubre. Ajá, la próxima semana. No, no. Justamente este mes dije que no quería ninguno porque pues, estaba muy a full con japonés, pero creo que capaz para noviembre voy a empezar de nuevo, porque antes tenía muchos en italiano. Oh, ya. Pero Muy les bien. aviso. Pero capaz Y si es que me el ven... instituto- Dime. porque el instituto no me dice, cuando pregunto el nombre del maestro, no me quieren No, decir. Gracias, ya me dijo. no lo hace. No, es pues lo añaden el mismo un día antes o 2 días antes al grupo de WhatsApp a los profes, ¿no? Entonces, no lo decimos usualmente porque capaz si hay cambios de último momento, entonces para que no se acostumbren a un profesor y capaz luego ven que se cambia, entonces un poco como de reserva en esa parte. Pero no, yo no voy a estar, pero si te tocan con alguno de los asesores, con otros asesores italianos, son muy buenos, son gente muy calificada, la gran mayoría, así que no creo que tengas problema. Pero capaz nos encontramos, no sé si sabes que hay italiano más, hay una plataforma extra, siempre en Marquesa, no sé si te han contado, Ah, no. ¿no? Sí, hay una plataforma extra que la trabajan en Discord, creo, y que es como que pagando una inscripción extra a la mensualidad, te dan acceso a clubs de lectura, a karaoke, a ver películas en el idioma, a ver series, eh, clases de, ¿cómo le llaman? Regularización, ¿no? De temas que no hayan visto, ¿no? Son cosas que ellos aplican. La Academia de Italiano es mucho más grande que la de japonés, entonces a veces hay más necesidad de cubrir ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, ya te adelanté, ¿no? Ya que vas a Ok, estar aquí, espero que te vaya muy bien con quien sea tu asesor. Que luego me comentas el lunes. sí, está bien, gracias. Ay, ok. Vela, te escucho. Sensei, de hecho, justo ahorita que mencionaban lo del italiano, yo tengo una pregunta, o sea, porque usted, bueno, de que sabe italiano y así, Ujú. si no tiene como algún consejo o algún material o página o algo así de que para, como para, pues aprender los niveles como más, como básicos todavía. Es que mi hermana está estudiando italiano justo aquí en Marquesa, pero hay cosas que le cuestan trabajo. Mm. Entonces, pues, no sé si usted sepa ahí algo como un consejo o algo así. Sí, a ver, dentro de la Academia de Italiano puedes solicitar material. A ver, no sé si tu hermana está en el grupo de Polyglots Marquesa, porque allí el coordinador Iván está publicando libros y material extra, ¿no? Para practicar. Yo personalmente tengo varios libros que dicho sea de paso, yo no estudié nunca italiano en una academia, lo aprendí viviendo allá, de hecho, pero luego me fue necesario porque allá estudié en mi universidad, ¿no? Entonces es algo que ya les comenté en mi presentación. Allá yo hice mi carrera, entonces sí o sí tenía que saber italiano, si no, pues no entendía las clases, no, ni tampoco podía dar los exámenes. Ya luego me certifiqué en el sentido con la universidad, no tengo la parte de ahí del italiano cubierta. Pero lo que yo sí le aconsejaría a tu hermana, pues es, si desea puedes darle mi contacto, si desea puedes darle mi contacto, que me escriba. Y yo tengo varios material, tengo un libro completísimo de toda la gramática italiana con ejercicios que capaz se le podría compartir. Solamente, ya luego lo digo con ella, pero aconséjale de que no lo comparta con nadie, no porque es un material PDF Ok, protegido, entonces yo se lo sí, sí, puedo sí. compartir porque soy igual dentro de la Academia de Italiano, pero que se lo que ella, no lo voy a compartir con nadie. Ay, Sí, no se preocupe. Muchas gracias, Sensei. Y de yo le nada. digo porque sí ando sufriendo un poquito ahí con el Mm, italiano. mm, Arigato. ok, no te preocupes de nada. Xochitl, muchas gracias por tus comentarios. También Irving. Sí, de hecho yo también espero que el curso continúe, no es algo muy que, bueno, a mí me llama bastante la atención cada vez que se abren grupos de japonés, porque veo que hay mucho interés por buena parte de los jóvenes, sobre todo, de estudiar el idioma. No, muchos vienen, como ya vimos en la introducción, vienen por los anime o por el manga o por el J-pop o por la cultura, ¿no? Cualquier motivo, como les dije al inicio, es válido. Lo importante es seguir, ¿no? No dejarse
vencer capaz un poco porque se pone difícil, porque sí, se pone difícil, es japonés, pero lo importante es continuar, ¿no? Por eso yo les di ese workbook que les compartí en PDF, les di el temario para que tengan a la mano, ¿no? Y vayan viendo qué temas vemos. Las diapositivas ahí cada vez les fallo porque pues se me complica compartírselas, pero bueno, pueden ir haciendo capturas con el pasar de las clases. Pero sí es necesario, repito, esto para todos, ¿no? Es necesario practicar, ¿no? El japonés, pues, mucho más capaz del tiempo que dedicarían a otros idiomas, ¿no? Porque es necesario asimilar bien, ¿no? Ya que es muy, muy distinto a su idioma nativo. Entonces, todo se puede con esfuerzo, ¿no? Con esfuerzo, con intención, sobre todo. Y si les ayuda, capaz, y háganse una planificación, ¿no? Por ejemplo, háganse una agenda y ahí escriban, por ejemplo, hoy día tengo planeado hacer, no sé, mínimo media hora de japonés, además de la clase. Entonces, pero háganlo, cúmplanlo, ¿no? Háganlo una costumbre, un hábito, para poder ir avanzando, ¿no? Porque a veces sucede, les digo por experiencia, en los grupos que se gradúan, hay estudiantes muy buenos, pero hay estudiantes que capaz si se gradúan con el mínimo de la nota, y es porque no le dedican espacio. O sea, nomás estudian la media hora de la clase y yo sí soy muy sincero, ¿no? No, con media hora de la clase pues no se llega muy lejos. Es necesario practicar, es necesario dedicarle otro tiempo, ¿no? De lo contrario no se asimila bien todo. N5 es el nivel base y de introducción general a todo el japonés, ¿no? Si no se asimila N5, pues pues no se abren las puertas de los otros niveles. Son ustedes mismos los que están ahí al mando, ¿no? Digamos, de ese avión, por así ponerlo en metáfora. Entonces, dedíquenle tiempo. Ya con esto los dejo porque sé que ya me pasé de los minutos, pero espero pues que sigan esos consejos. Yo he pasado como tal, he pasado por cada una de las etapas de las que están pasando ustedes, lo del inicio, la emoción del curso, luego se pone difícil, luego lo demás, la práctica y demás, pero todo se puede, ¿no? Si le dedican dedicación y tiempo. ¿Vale, chicos? はい。 Ahí. Ay, Muy a bien.りがとう。 Arigato. Muy bien, chicos. Ahora arigato. sí los dejo. Nos estamos viendo entonces el día lunes. Espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Mataraishu, minasan. Perdón, ¿mañana no hay clase? No, porque hoy día nos hemos conectado media hora. Ah, chutomate, no. Hoy día nos hemos ¿Jueves? dejado media hora más. Ah, mañana sí, mañana es jueves. Sumimasen. Estoy Sí. volado, chicos. No sé. Ajá. Estoy mal. No estoy. Yo no No conecto. nos asuste. Que ya No, está no el lunes. conecto. No conecto, lo siento. Mañana sí hay. Es el viernes el que no hay. ¿Vale? Ay, disculpen, Ok, disculpen. arigato. ありがとう。 Ay, Cuídense, chicos. Nos vemos mañana entonces. Matashita. matashita.